A Álvaro Quiseno. Él es mi pastor más cercano, mi mentor. Es también un maestro en Jucum Medellín, líder de diferentes entrenamientos en la misión. Hoy nos va a enseñar, nos va a compartir y bueno, ahí ustedes lo van a ir conociendo en la enseñanza. Bienvenido, Álvaro. Gracias. Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Realmente para mí es todo un honor, un privilegio poder estar acá. Realmente tuve la oportunidad de estar con la pastora Patricia allá cuando fue a hacer el seminario de Viwan. Entonces, también desde eso ha venido una muy bonita relación entre Jucum y la iglesia. Entonces, para nosotros ya cuando venimos aquí nos sentimos como en casa, ¿cierto? Yes. Bien, entonces gracias por la oportunidad de compartir. Para mí siempre enseñar y poder traer algo de parte de Dios es un privilegio. Y bueno, el reto, lo que me compartió Daniel era compartir algo con respecto al liderazgo. Hablar de liderazgo no es fácil, porque se habla mucho de liderazgo. Entonces, a veces el reto de uno es poder mostrar lo que la Biblia nos enseña acerca del liderazgo, empezando que la palabra como tal no está, pero no quiere decir que no hay líderes en la Biblia. Hay muchos ejemplos de líderes. Sin embargo, siempre nuestra referencia va a ser ¿quién? Cristo. Ahora, a veces el mundo trata de permearnos como iglesia para como no encajarnos a Jesús, sino quieren encajar a Jesús en sus formas de liderazgo o en sus prototipos de líderes. Por eso encontramos hasta en otros contextos que relacionan, por ejemplo, al Che con Jesús, como si fueran algo muy similar, y realmente no tiene nada que ver. Ahora, hoy en día tenemos el reto de poder liderar, porque todos estamos llamados a liderar, de alguna manera, porque en algún momento vamos a ejercer un rol donde vamos a poder influenciar la vida de una persona. El reto es cómo hacerlo, donde no lo hagamos a la manera en que nosotros hemos aprendido, sino que podamos cada día hacerlo a la manera de Jesús. Y eso es todo un desafío, porque aún muchas veces en nuestras propias vidas hemos experimentado el impacto de un mal liderazgo, o hemos sido heridos, o a veces hemos también liderado, porque también hemos liderado a veces con ideas como no bíblicas, o algunas ideas preconcebidas que tenemos acerca de lo que debe hacer un líder. Entonces, yo creo que tenemos un reto y yo quiero orar antes de traer una palabra. Bueno, hay muchas cosas que vienen a mi mente, pero quiero traer algo que inclusive en la misión todavía lo seguimos masticando. Uno de los líderes de la misión inclusive fue por muchos años el rector de la Universidad de las Naciones. Ya hoy en día es el rector emérito de la universidad. Y es un hombre que ha podido influenciar muchas vidas y ha podido mentorear muchas personas. Y él mismo se dio a la tarea de hacer todo un estudio sobre el liderazgo. Y él encontró muchas cosas que no son sanas, aún dentro de nuestras comunidades cristianas. Pero a él le llamó la atención un estudio que encontró de un hombre que se llama, creo que James McGregor. Después les puedo facilitar el dato. Y este hombre de lo que él tomó y le llamó la atención, relacionarlo también con la palabra, él pudo ver una diferencia. Y la diferencia es entre un liderazgo transaccional versus un liderazgo transformacional. Y eso es lo que yo voy a hablar hoy. Porque cuando nosotros miramos el modelo de Jesús, realmente el modelo de Jesús es un modelo de transformación. Pero no es una transformación porque la palabra puede ser usada como cliché. Realmente tenemos que entender a qué somos transformados y para qué somos transformados. Porque no somos transformados como para cualquier cosa. Tenemos que ser transformados para la voluntad de Dios, como lo vamos a mirar. Pero sí, ese modelo de liderazgo de Jesús, que lo hemos hablado, de liderazgo de servicio, tiene que marcar una diferencia enorme en la forma en que nosotros estamos siendo formados en el mundo en cuanto al liderazgo. Pero hoy en día hay coaching, hay influencer, todas las cosas que hoy en día la tecnología nos quiere traer. Entonces poder traer algo que nos ayude como a marcar la diferencia. Amén. Oramos.
Padre, queremos darte gracias en esta tarde, gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos aquí, Señor, y aún la oportunidad, Señor, de poder compartir en esta comunidad, Señor, y con estos amigos, Padre Celestial, por lo que tú quieres seguir haciendo, Señor, en tu cuerpo, en tu iglesia y en muchos de nosotros. Gracias porque tú nos mostraste una manera de cómo hacer las cosas, de cómo guiar a otros, de cómo acompañar a otros y de cómo poder, Señor, impartir nuestras vidas, Señor, en la vida de otros. Así que oramos, Dios, para que este tiempo vamos a seguir aprendiendo y creciendo, Señor, y bueno, que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Una de las cosas que quiero que podamos leer dos pasajes. El primero está en Mateo 28, es muy conocido. Mateo capítulo 28. Y ya les voy a decir, versículo 18. Y el otro que vamos a leer es Romanos. Entonces, nosotros hemos escuchado muchas veces esta expresión en la Biblia. Ay, gracias. Acerca de toda potestad me es dada. Mateo termina, cuando estamos leyendo el Evangelio de Mateo, al final, encontramos lo siguiente. Dice Jesús a sus discípulos, cuando los va a comisionar, él dice, Jesús se acercó, voy a leer versículo 18 de Mateo 28. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, una de las cosas que nosotros, que es bueno que podamos entender, voy a ir moviéndome aquí un poquito hacia el tablero, es que nosotros muchas veces encontramos la palabra poder o potestad con dos, o sea, en el griego se utilizan dos palabras para esto. Una palabra es dunamis, que es donde proviene la palabra dinamita. Y la otra palabra es exousia, creo que es así, que es la misma palabra. Entonces, cuando estamos leyendo ahí, toda potestad me es dada, nos estamos encontrando con esa palabra, exousia. Esta es como un poder, pero tiene que ver con fuerza. Esta tiene que ver con autoridad. A veces la Biblia no nos hace distinción. Ay, gracias. Digo, a veces nuestras traducciones no hacen distinción. O sea, nosotros no, cuando la leemos, no diferenciamos una de la otra. Pero en el griego sí. Ahora, es bien interesante porque una de las cosas que nosotros tenemos que mirar, que aunque las dos pueden ser usadas para Jesús, usted va a encontrar que muchas veces en la palabra se utiliza esta expresión, pero él hablaba con autoridad. O sea, a pesar de que Jesús tenía todo poder, por ser hijo de Dios y por ser Dios, su liderazgo, lo que él desarrolló, él no usó esa fuerza. Él usó mucho su autoridad. Y es muy importante porque nosotros tenemos que ir como aprendiendo a poder desarrollar como esa diferencia. Porque uno mira, es que muchas veces este tipo de poder a veces se usa mucho en el contexto del liderazgo. O sea, lograr que las personas hagan lo que yo quiero por la fuerza. Pero realmente Jesús no lo hizo así. Quizás él teniendo la capacidad y el poder para hacerlo así, no lo hizo así.
Entonces, cuando uno mira lo que Jesús hizo con sus discípulos, que tiene que ver mucho con esto del discipulado, hay un propósito. Entonces, cuando nosotros leemos Romanos capítulo 12, que es muy conocido, en el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, una de las cosas que uno tiene que ir entendiendo es que ¿para qué yo soy transformado? ¿Cierto? Y uno tiene que entender que somos transformados para hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Entonces, pero esto es un reto, y es un reto hoy en día cuando nosotros vamos a comenzar a poder, por decir así, ejercer ese liderazgo que tiene que ver con un liderazgo a la manera de Jesús en la vida de otros. ¿Qué hizo Jesús? Jesús discipuló. Y me gusta una vez una frase de John Maxwell que habla acerca de qué es discipulado. Y él lo expresaba de la siguiente forma: discipulado es vertir mi vida en otros. Entonces uno mira cuando Jesús, ¿qué hizo? Jesús tomó la vida de estos chicos, los discípulos que eran en su gran mayoría jóvenes, y pudo impactar sus vidas para que logren el propósito para el cual ellos fueron diseñados. Ahora, pero nosotros tenemos que velar mucho para que nosotros no hagamos ese trabajo a la manera en que hoy en día se quieren hacer las cosas. Entonces, cuando hablamos de un liderazgo transformacional versus un liderazgo transaccional, esto tiene que ver más con ese liderazgo transformacional. Y este tipo de liderazgo tiene que ver con liderazgo transaccional. Ahora, este es el estilo de liderazgo donde hoy en día lo encontramos mucho en el área de los negocios, de las empresas, donde está el jefe. El jefe tiene un rol, una posición, y a través de una transacción con el empleado, o sea, el empleado te ofrece un servicio, por decir así, y obviamente él logra algunas cosas que necesita para su empresa. Entonces, muchas veces, cuando hablamos de liderazgo, pensamos en esos líderes prototipos, que yo voy a lograr que estas personas que están conmigo juntos logremos una meta. Un ejemplo. Pero esta meta está muy enfocada como en el sentido de como si fuéramos máquinas. Y hoy en día, con todo lo que está pasando con la tecnología y todo eso, muchas cosas pueden ser reemplazadas, o personas pueden ser reemplazadas, ¿por qué? Por máquinas. Porque en este estilo de liderazgo, lo único que le hace el jefe es decirle: mira, yo quiero que usted me logre esto. Un ejemplo, yo te contrato, hay un contrato, y yo quiero, ¿usted qué habilidad tiene? Yo sé hacer tapas de esta forma. Ok, entonces yo quiero que usted me haga tapas. Y hay una persona que me hacía 100 tapas en una semana, en un día, supongamos. Yo quisiera que usted me pueda hacer 150 tapas. Entonces, la efectividad de la persona se basa ¿en qué? En sus logros. Pero ¿cómo se miden esos logros? De manera numérica. ¿Cierto? O sea, yo sirvo, yo tengo un valor dentro de la empresa
si logro esa meta. Si no, puedo ser reemplazado. Entonces, yo tengo como, usted es el líder de la empresa, ¿qué hace? Tengo que hacer esa coerción para que las personas logren esa meta. Y eso es en el modelo transaccional. Entonces, es una relación entre un trabajador y un líder, en una concesión que se hace, en un ida y vuelta, en una especie de oferta y demanda. O sea, usted me ofrece que puede hacer más tapas. Y entonces yo ahorita necesito que me hagan más tapas. Entonces se mueve lo que nosotros llamamos el sistema del mundo. Oferta y demanda. Usted vale si logra esto. Si no lo logra, usted puede ser sustituido. Usted puede ser cambiado. Porque yo necesito que usted, o sea, su valor tiene que ver en qué le puede aportar a la empresa. Entonces, su valor está enfocado en qué? En lo que usted hace, no en lo que usted es. Usted puede ser cualquier cosa. A mí no me interesa usted qué es. A mí me interesa lo que usted hace. Entonces, pero cuando nosotros vemos el liderazgo que encontramos en la Biblia, el liderazgo de servicio, el liderazgo de Jesús. El liderazgo de Jesús, primero, o sea, uno ve que Jesús nunca manipula. O sea, uno se da cuenta que el liderazgo de Jesús, desde el principio, va a colocar las cosas claras a las personas. O sea, Jesús, desde el principio, sabe a dónde se dirige. Por decir, nosotros podríamos hablar que muestra una visión. Pero en esa visión, nosotros somos ¿qué? Un cuerpo. Y en ese cuerpo, cada miembro tiene un valor. Y que si el más pequeñito, cuando está hablando de los dones, si el más pequeñito se duele, se afecta, todo el cuerpo ¿qué? Se duele. Entonces, cada persona es importante. Y es importante porque antes de hacer cualquier cosa, ellos son. Entonces, soy importante por lo que soy. Y mi hacer va relacionado con eso que yo soy. Entonces uno ve que en el contexto de nosotros como discípulos y como cuerpo de Cristo, realmente ¿qué mide el crecimiento? O sea, es muy diferente porque no son números. Usted va a encontrar muchos conceptos en la Biblia que tienen que ver con crecer y edificar. O sea, este cuerpo se edifica. Pero se edifica como cuando usted está construyendo un edificio. Se edifica de manera conjunta. O sea, a mí me interesa que mi hermano se edifique así como yo me estoy edificando. Entonces, en el cuerpo de Cristo crecemos. ¿Y cómo se mira este crecimiento? A nivel de la madurez. Y no todos crecemos de la misma forma. No todos aprendemos de la misma forma. O sea, se valora lo que nosotros llamamos el principio de la individualidad. Cada persona es única, tiene valores únicos. Yo lo valoro por lo que es. Entonces, esto es lo que realmente Jesús hizo cuando Él tomó a sus discípulos. Inclusive en el contexto hebreo, cuando los maestros
por lo regular no siempre elegían sus discípulos. Era la gente pudiente, podía elegir ciertos maestros. Entonces, por eso es que quien tenía una buena capacidad económica, por ejemplo, en el caso de Pablo, nos damos cuenta que Pablo primero tenía ciudadanía romana, pero por el otro lado fue instruido a los pies de Gamaliel. Entonces tuvo que tener cierta solvencia económica para que sus papás desde Tarso lo enviaran a estudiar con Gamaliel a Jerusalén. Entonces, pero Jesús eligió sus discípulos. Y sus discípulos no fueron elegidos por decir, él se fue al colegio y miró quiénes tenían las mejores calificaciones. No hizo un examen de coeficiente intelectual para mirar cuáles tenían el mejor coeficiente intelectual. No. Jesús escogió a 12 y usted se da cuenta que esos 12 eran bien diferentes. Porque una de las cosas que hace el liderazgo es tener la capacidad de transformar a cualquier persona. Si lo está haciendo a la manera de Jesús. En otro contexto, ¿qué pasa? En el mundo hay elección y hay como esa selectividad. Estos son los mejores, entonces yo me tomo los mejores. Y solo trabajo con los mejores. Yo miro quiénes son los que más me dan rendimiento. Y trabajo con los que más me dan rendimiento. Ahora, obviamente uno puede decir, no, es que eso es una empresa. Ese es el cuerpo de Cristo. Pero lo más sorprendente es que hoy en día queremos trabajar con el cuerpo de Cristo como si fuera una empresa. ¿Sí me va a entender? Entonces traemos esos mismos conceptos al concepto de discipulado. Y mire, yo tengo 4 hijos. Dentro de esos 4 hijos hay un par de mellas. Nacieron el mismo día. Juntas desde el vientre. Se parecen un montón, a pesar de no ser gemelas. Se les ha dado lo mismo. Tienen los mismos padres, pero son completamente diferentes. No todas aprenden de la misma forma. Y si yo voy a querer discipularlas, tengo que pensar en cada una de ellas como lo es cada uno de ellas. Si yo quiero estandarizar, no funciona. Porque a una le gusta trasnochar y a la otra le gusta madrugar. Una está más enfocada en las relaciones, la otra más enfocada en las tareas. Una es bien extrovertida, que si hacemos el dis, sale I. Extrovertido, de la gente, le gusta a la gente. La otra no, le gusta es los detalles. La tarea es estar ahí sola, tranquilita, con sus colores, con sus lapiceros, con sus dibujos. Y no son iguales. Son diferentes. Pero cuando Jesús tomó cada una de esas personas, no las miró nunca como máquinas, sino como personas. Personas que venían con un contexto cultural, con un contexto vivencial. Uno era, usted no se imagina qué es usted tener juntos, nosotros que en las bases tenemos mucha gente que viene de diferentes contextos, llegan de la costa, llegan del interior, Bogotá, de Armenia, de Cali, de los llanos, y nos llegan también de otros países, que de Ecuador, que de Perú, que de Estados Unidos. Y se nos ocurrió la idea de ponerlos a vivir juntos. Ahora, imagínense, Jesús tiene pescadores. Varios eran pescadores, pero no del mismo tipo de pescador, porque una cosa era Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, que el Zebedeo era alguien pudiente, tenía su propia empresa de embarcación. Entonces no es lo mismo cuando mi papá es el dueño de la embarcación, al otro que es el pescador raso. Es muy diferente. Pero a ese equipo le meto un publicano como Leví, un traidor para el pueblo judío,
¿Por qué es tan traidor? Porque le cobra impuestos a nuestros hermanos para dárselos a los romanos. Y muchos de esos cobradores de impuestos publicanos también sacaban su tajada para ellos. O sea, era todo un sistema. Entonces ellos, el pueblo romano, le trabajaban al imperio romano, pero eran judíos y se torcían, y aparte de eso, no solamente le daban mi plática al imperio romano, que eran impuestos, sino que también se sacaban para ellos. Venga usted para acá, que también hace parte del equipo. Un celote revolucionario. Sí, sacar la espada y tomar todo por la fuerza. Y así uno podría mirar cada uno de los discípulos. Entonces uno se da cuenta que realmente lo que Jesús hizo en ellos fue transformar sus vidas. Y una de las cosas que Jesús hizo es desde el principio, Él colocó las expectativas claras con ellos. Dijo, mira, desde el principio, ¿quieres ser mi discípulo? Sí. Bueno, tome su cruz y sígame. No los engañó, no le generó falsa expectativa, no los manipuló. Porque tristemente hoy mucho de lo que estamos viendo en el liderazgo es, el influenciador. Y ya todo el sistema de redes de mercadotecnia está basado en la manipulación. Tú das un clic y tú buscas hoy esto, entonces ya el algoritmo está desarrollado para que te va a seguir sacando eso. Entonces, recuerdo que a unos chicos estaban metidos en unas cosas de marketing y todo eso, entonces yo les preguntaba, pero ustedes ¿por qué ese tipo de cosas? No, es que eso es lo que vende. Pero no pueden hacerlo de otra forma. No, es que eso es lo que capta la atención. Si nosotros hacemos marketing a la manera de Jesús, quizás no vendemos nada. Ok. Y parecieron muy prósperos en algún momento dado, pero una medio circunstancia tumbó todo lo que ellos habían construido con ese marketing. Entonces, hoy en día llega mucho a, bueno, ¿yo qué puedo, cómo puedo producir, cómo puedo rendir? Y hay un sistema de competencia. Entonces, hoy en día los chicos compiten. Y claro, como hoy en día es más fuerte, porque la atención se hace más pequeña, porque antes si nosotros teníamos la capacidad de ver un video de 30 minutos, esta generación ya no te ve nada más, sino en pequeñas cosas, Reels, TikTok, todo rápido. Entonces nos fuerzan a decir, bueno, entonces tú tienes que hacer algo que capte la atención y que inmediatamente los agarre. Entonces a veces nosotros inclusive nos vemos forzados a querer desarrollar ministerios de esa misma forma. Yo recuerdo cuando estuve liderando como pastor de jóvenes en Armenia antes de estar en Jukun, y era pastor de jóvenes, y entonces cada semana los padres, el pastor, o bueno, muchos me decían, bueno Álvaro, ¿qué va a hacer hoy? Para que los jóvenes estén bien y se entretengan. Entonces uno se inventaba unas cosas, bueno, hoy les tiro humo, hoy hago esto, o una cosa y la otra. Y con todo, era difícil poderlos tener contentos. Que todos se sintieran contentos. Es muy difícil. Pero no fue eso lo que Jesús nos mandó a hacer. Fue discipularlos. Caminar con ellos para que sus vidas sean transformadas. Y eso cuesta tiempo. Esto no es como hagan y salgan. Entonces muchas veces entonces cuando yo estoy en este tipo de liderazgo, estoy trabajando con ese tipo de liderazgo, esto es muy jerárquico y piramidal. Entonces tenemos el líder acá. Y tenemos los súbditos o los líderes más pequeños. Entonces, cuando entran los demás, ¿a dónde quieren llegar? Y a veces hay una competencia. Y en esa competencia muchas veces este líder, si está trabajando desde esa perspectiva,
A veces hay un concepto que a veces se interpreta mal en la iglesia, es lealtad. Y hay que ser leales, sí. Pero nunca podemos negociar por lealtad la verdad. Pero ¿qué pasa muchas veces en esos contextos? Por querer llegar lo más rápido y de la mejor forma, a veces transamos la verdad. Pero yo quiero ser leal al líder. Y Jesús nunca transó la verdad. Así esto costara. Así eso implicara sacrificar. Y eso es lo que Jesús hizo, sacrificó su vida y en medio de eso por la verdad. Pero cuando nosotros estamos trabajando así, claro, entonces hay privilegios. Entonces hay privilegios, lo que nosotros llamamos como el VIP. Entonces vemos que el líder lo colocan y lo suben, lo levantan. Y entonces, claro, nosotros estamos aquí, queremos llegar acá. Pero aquí es completamente diferente. Recuerde que es el liderazgo de servicio. Jesús mismo, cuando vio que sus discípulos tenían esa intención, esa inclinación, porque es muy fuerte, porque obviamente venían de un contexto tanto a nivel de los hebreos como a nivel de los romanos, jerárquico. Estaba el emperador y era la cabeza de la cabeza. Y ahí detrás de eso venía toda una jerarquía. Que inclusive esa jerarquía venía de su propia cosmovisión, de la cosmovisión de los mismos griegos, donde el máximo de los máximos era Zeus. Y aún dentro de los mismos dioses habían jerarquías. O sea, Zeus estaba por acá en el Olimpo y más abajito del monte vivían los otros dioses. Y debajo esos semidioses. Y después hombres con ciertos privilegios. Y por último, estaba cierto tipo de persona que si encontraba una oportunidad en la vida, pero Jesús vino a volcar todo eso cuando Juan y Santiago, la mamá, como buena mamá, yo me imagino, los que somos papás, sabemos que nosotros muchas veces vamos a querer que nuestros hijos estén bien. Entonces uno va a querer que, entonces la mamá de Juan, bueno, no la crucifiquen porque fue una mujer que inclusive servía a Jesús con sus propias ofrendas, pero como buena mamá. Y como tenía esa cercanía, parece ser que era familiar de María. Salomé creo que era, que se llamaba. Entonces, es posible que cuando tú estés en tu gloria, Juanito esté a la izquierda y Santiaguito en la derecha y los otros discípulos no es que lo tomaron bien porque ¿cómo es que esta persona está? No, porque quizás ellos también lo habían pensado y lo habían considerado. Porque en ese entonces el liderazgo se ve como un privilegio, como una posición. Y Jesús volcó todo eso. Jesús dijo, no están entendiendo. Y por eso puso la enseñanza para todos. Porque conocía muy bien el corazón de los demás. Y podía ver que en algún momento hasta sus propios discípulos había ciertas competencias. Competían para ver quién ocupaba un lugar de preeminencia. Entonces muchas veces este estilo de liderazgo lo que hace es generar unas distancias. Porque hay una distancia marcada entre estos y estos. Que a veces cuando uno dice, llegar al poder, es como poder llegar cerca de este líder. Y Jesús lo que hizo fue descender. Cuando uno mira a Filipenses, tiene que ver con siendo igual a Dios, no tuvo eso como cosa que aferrarse. O sea, Él se despojó de todo lo que pudo despojarse para estar lo más cercano de nosotros. Haciéndose siervo hasta la muerte y muerte de cruz, porque ni siquiera fue una muerte de honra, como cuando enterraban a un rey, que eso lo enterraban hasta con, los faraones lo enterraban con toda la familia. Esposa, gatos, porque le construían una pirámide. Su tumba era una pirámide porque ese era el concepto del liderazgo. Pero Jesús desmontó todo eso. Y le dijo a sus discípulos, mira, aquí no funciona esto.
Esto aquí no es así. El que quiera ser el primero, el que quiere ese VIP, sea el último. O sea, es que yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate. Y yo sé que eso no le entró fácil a los discípulos. Esto fue, para que ellos pudieran entenderlo, fue un proceso de ¿qué? De trabajar con sus vidas. Fue un proceso de acompañarlos, porque la transformación, algo que es interesante con esto, entender, en la transformación usted no necesita pensar. Usted solamente hace de manera automática. Como en una empresa. Si usted trabaja en una empresa y hace etapas, usted mucho lo que hace lo hace de manera automática. Pero en este liderazgo, usted tiene que llevar a las personas a pensar, a cambiar su manera de pensar. Y por eso nosotros estamos mirando ahí Romanos. Cuando leemos Romanos, tú no puedes ser transformado si no renuevas tu manera de pensar. Entonces, cuando Jesús trabajó en sus discípulos, por aquí, tuvo que trabajar con sus creencias. Por eso una de las cosas que más hacía Jesús era que preguntas. ¿Oíste qué fue dicho? ¿Ustedes qué piensan de esto? Contaba una historia y les preguntaba. Venían con pregunta y le hacía una contrapregunta. Contaba la historia con un maestro buen samaritano y bueno, ok, contaba la historia. ¿Y quién crees tú que es el prójimo? Porque desafía. En un liderazgo así, yo no necesito que la gente piense. Solamente la gente obedezca y haga. Porque no puede afectar el proceso. Porque mucho de este liderazgo se mueve bajo el control. Pero aquí no. Este liderazgo no se puede mover bajo control. Porque yo no controlo a las personas. Ni Jesús controló las personas. Se controlan procesos. Pero las personas se acompañan, se guían, se edifican. Es muy diferente. Entonces nosotros estamos llamados y desafiados a poder generar en ellos un cambio en su manera de pensar. Y para cambiar la manera de pensar, muchas veces ellos van a tener que desaprender lo que ya aprendieron. Y eso toma tiempo. Usted va a encontrar en la Biblia que muchas veces utilizaba esta expresión, pero aún los discípulos no entendían. Y uno quisiera que la gente entienda todo rápido. Y ya. Pero no es así. Si algo nosotros, tanto maestros como padres, somos conscientes de la repetición. Hay cosas donde yo quisiera ya que mis hijas a esta altura ya estuvieran ya. Y hay cosas tan sencillas, tan básicas, que yo mismo le digo, pero ya esto deberían tenerlo interiorizado. Pero hay que seguir repitiendo. Hay que seguir reforzando. Entonces, esto quiere resultados inmediatos. Y muchas veces el trabajo que nosotros hacemos como iglesia, lo estamos trabajando desde esa perspectiva, porque queremos resultados rápidos, inmediatos. Y yo he visto comunidades. Y he visto que, recuerdo que una vez en la misión alguien me decía, venga, usted debería meterse a estudiar administración de empresas. Yo digo, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que él tiene en la cabeza?
Y es que quiere que yo lidere o dirija esto como si fuera una empresa, pero olvídate. Empezando que la Biblia dice que el crecimiento lo da ¿a quién? Es el Señor. Yo aquí soy un facilitador. Sirvo para el reino de Dios. Entonces uno tiene que tener cuidado hasta con esos resultados inmediatos. Miren, yo he visto comunidades cuando aplican esas. Por ejemplo, yo fui a hacer esos cursos de crecimiento. Y toda la visión estaba basada en números. Al año 2000, la iglesia de los 1000 miembros. ¿Cómo yo puedo garantizar eso? Si eso le pertenece al Señor. Mi labor es... Leía un libro que me llamó la atención con respecto a lo que el liderazgo que ejerce uno de los padres con los hijos. Que él dice que el liderazgo de los padres con los hijos tiene que ver como 4 etapas. La primera etapa es directiva. Cuando los hijos son pequeños, uno les da muchas normas. Obviamente uno les dice qué hacer y qué no hacer. Pero no toda la vida yo voy a tener que decirle a mis hijos qué tienen que hacer y qué no hacer, en lo más mínimo. Levántese, báñese, coma así. No. Llega una etapa donde ya pasa de la dirección a la guía. Yo lo oriento, él ya sabe algunas cosas. Él elige por decir, ok, va a ir a la iglesia, entonces miran el color de lo que se van a poner. ¿Y yo qué hago? Miro, superviso y digo, con esto no, necesita cambiarse. Pero ya no tengo que estar ahí poniéndole, escogiéndole el pantalón, poniéndole el pantalón, porque él ya desarrolla esa capacidad. Y obviamente entonces uno comienza con la parte normativa, pero sigue con la parte de guía. Ya comienzas a orientar, pero ya él tiene que desarrollar la habilidad de ir escogiendo lo que es bueno y lo que es malo. Desarrollar esa capacidad. Y ya después llega una etapa que es, a veces inclusive la etapa que quizás más difícil, es la etapa de apoyo, porque es una etapa donde uno comienza a soltarlos. Y en el soltarlos no es tan fácil. Las primeras veces que yo le solté el carro a mi hijo, yo sufría, y más si me sentaba al lado de él. Y él, claro, él iba a aprender de una manera mucho más rápida, y yo podría decir, él maneja mucho mejor que yo. Pero para mí no es fácil, porque yo siento que voy con un pie en el freno, pero no puedo tener el freno cuando ando con él. Y sé que él va a equivocarse, pero yo tengo que ir soltando y apoyando para que él pueda desarrollar y crecer, porque si no, nunca lo va a hacer. ¿Sí me va a entender? O sea, si yo me dejo llevar de mis temores como padre, él nunca va a hacerlo. Entonces, él ha tenido que ir aprendiendo, y así con cada una de ellas. Al principio quizás sus primeros, una de ellas que le gusta mucho cocinar, sus primeros menús se quemaban, todavía quema algunas cosas en el horno. Hace comer y a veces queda la cocina espantosa. Y uno a veces quisiera como adelantar ciertos procesos o evitar ciertos procesos como para evitar cierto sufrimiento. Pero es necesario esos procesos. Es necesario, ok, se le quemó hoy las galletas, bien, ¿qué tiene que estar pendiente? ¿Qué tiene? Pero los vamos a apoyar. ¿Sí? Antes de apoyo, ¿cuál era? Guiar. Dirección, guía, apoyo. Sí, y ya va el último. Entonces, dirigir, guiar, apoyar, y ahí viene ¿cuál es el último? Soltar. Así de sencillo. Delegar también. Podríamos quizás delegar. Delegar. Miren, usted lo puede ver en el liderazgo de Jesús. Jesús no se quedó. Bien pudiera haberse quedado. Cuando él ya había logrado todo, yo creo que los discípulos, ahora sí Jesús resucitó. Ahora sí Él es el Mesías.
chicos, toda potestad me es dada, tengo toda autoridad. Vayan y háganlo ustedes. Es más, mayores cosas de las que yo he hecho, ustedes las van a hacer. Y esa es la meta de nuestro liderazgo. Aquí en esta parte del transaccional, usted dice que aquí las metas son resultados inmediatos. Sí. Entonces, en la transformacional, ¿cómo diríamos los resultados? Ni medianos, No. ni largos. Mire, lo que menos preocupa al Señor son los tiempos. Los discípulos le dijeron, ¿y qué? ¿Cuándo va a venir todo esto? A ustedes no les importa ni los tiempos ni las sazones, solo vayan y hagan discípulos. Hagan esto. Porque en últimas los resultados son tan... Eso depende de mí. O sea, a veces no vamos a ver los resultados nosotros. Sí. Porque el Señor trabaja de manera generacional. A veces nosotros colocamos unas bases para lo que va a ser la otra generación. Pero si yo soy el que me quiero robar el show como líder, quizás me voy a frustrar. Porque el momento más álgido, los evangelios, es la muerte del Mesías. Y parecía todo un fracaso. Todos salieron corriendo. Uno lo traicionó. El que llegó más lejito fue Juan, como a la distancia. El que dijo, tú eres el Mesías. El primero que lo dijo fue el que lo negó. Pero Jesús sabía lo que había hecho en sus vidas. Jesús sabía lo que había sembrado. Y tiene que ver más con ese proceso de cuando tú siembras. A veces el primer trabajo no se ve. Sembrar la semilla no se ve. Y tú vas a estar regando, echando agüita y quizás nutrientes, y quizás tú no vas a ver de manera inmediata cuando la semilla florezca. Usted no va a estar escarbando todos los días a ver cómo va esa pepita. No. Tiene que ver con mucha fe. Con ver a veces lo que no se ve. Si uno mira a esos jóvenes, cada uno de ellos, quizás para el mundo, en su estereotipo, no era el prototipo de un líder. Quizás ninguno de ellos. Porque muchos jóvenes llegan a la misión muchas veces y ellos tienen una idea, yo no nací para liderar, que lidere a otros. Inclusive hay ciertos campamentos que hacemos donde ellos tienen que liderar. Todos. Nadie se puede salvar. Muchos quieren a veces como que, bueno, es más fácil, y casi ¿dónde colocamos el liderazgo? A veces el extrovertido, a veces la persona que es el no, a veces eso tiene que ver más con personalidad que con liderazgo. Pero como tenemos el estereotipo, te facilito, porque una de las cosas que hace esta parte de delegar, soltar, que es clave como líder, es que en ellos estamos confiando y colocando responsabilidad. Cuando estamos soltando y delegando, estamos colocando en ellos responsabilidad. No es que a Jesús, bueno, los dejo. Sí, les voy a enviar el Espíritu va a estar con ustedes. Ese sí va a ser el dunamis para respaldar la obra. Pero ellos van a asumir una responsabilidad. Ellos van a tener que asumir un compromiso. Y a veces esto no es fácil porque esta generación en particular le huye al compromiso y le huye a la responsabilidad. Pero hacemos mal nosotros si no les delegamos, si no les soltamos y si no confiamos. Porque uno sabe que uno es fruto de alguien que confió y delegó. O sea, yo mis primeros pinitos, yo a veces sentía que ese pastor de jóvenes que me mentoreó a mí, en mis primeros años yo lo veía como lo más irresponsable.
yo lo veía muy responsable, porque armaba una salida de evangelismo. Bueno, vamos a evangelizar y listo. Y usted se encarga. Y me soltaba. Y yo sentía que eso era como una locura. ¿Y qué tengo que hacer? No, me da un número, llame a esta persona, el camión recoge y comienza uno a armar. Claro, él acompañaba las primeras veces, porque esto fue lo que hizo Jesús. Jesús, cuando llamaba a los discípulos, una de las expresiones que es, en Juan dice, bueno, ¿y tú qué? Vengan, síganme, vengan y vean. Le dijo a Juan y a Andrés, que eran antes discípulos de Juan el Bautista. Vengan y vean. Y Marcos lo expresa como, y los llamó para que estuvieran con él. Entonces ellos lo vieron hacer. Porque acá el liderazgo no necesariamente lo van a ver hacer. El liderazgo solamente transmite una información. Esto es lo que hay que hacer. Y usted tiene que hacerlo, para eso lo contrato. Pero acá tomamos el tiempo donde ellos van a ver cómo se hace. Y ese hacer muchas veces va a tener que confrontar sus propios estereotipos, sus propios prejuicios, porque llegaban con prejuicios y con maneras de hacer las cosas. Entonces era muy fuerte para ellos, por ejemplo, cuando pasó la situación donde, chicos, es necesario pasar por Samaria. Y para ellos ya el solo hecho de pasar por Samaria era un choque, porque lo que había pasado entre samaritanos y judíos era una cosa, pero de ofensas. O sea, los judíos destruyeron los templos de los samaritanos. Se los destruyeron. Entonces los samaritanos en represalia cogieron huesos muertos y los regaron por el templo de los judíos. Se odiaban. Era un odio cultural. Era una cosa que no se le iban. Y Jesús dice, vamos a pasar por Samaria. Y para poder, y claro, en la lección de la mujer samaritana, o sea, mandó a los discípulos, van, merquen. Yo me quedo con, no, van todos. Yo me quedo aquí, pero seguro, vayan. Porque si hubiera estado uno solo, esta mujer no se acerca. Y no se hubiera acercado de solo haberle visto la cara a cualquiera de ellos. Por sus prejuicios. Mediodía, no es una hora en que las mujeres van a ir a sacar el agua. Y Jesús conocía aún todo el trasfondo de esta mujer. Y casi que lo que Jesús le estaba pidiendo era algo impuro a esta mujer. Dame de beber. O sea, espérate, tú. Es más, yo no puedo a veces ni darle la mano a un gentil, menos recibir comida de un gentil. Ahora tú me dices a mí, dame de beber, o sea, saca agua y tú vas a beber el agua que yo te voy a dar. O sea, era un choque. Y por eso cuando los discípulos vienen como que se sorprenden de ver a Jesús conversando hasta ahora con esa mujer. Y después Jesús quizás les compartió todo lo que ellos lo que pasó en su vida. O sea, Juan fue el que recogió esta historia. Entonces, esto es lo que sucede. Y el tema es muy amplio. Él no me dijo la hora, así que sí, no me dijo la hora, pero yo creo que ya va siendo hora para... Pero es un tema muy clave. Nosotros lo venimos desarrollando y trabajando, porque hay muchas cosas que uno podría mirar de este liderazgo. Porque recuerden, yo estoy invirtiendo mi vida en otro. Porque eso se trata de vidas. Porque el cuerpo de Cristo es un organismo, no es una organización. Nosotros no podemos liderar de manera organizacional. Hay unas estructuras que las necesitamos. Sí, claro, válidas. Estructuras de que contabilidad, que de orden, etcétera. Pero no es eso lo que debe caracterizar mi liderazgo. O sea, Esto no se trata de... somos un organismo, no una organización. Entonces, no podemos caminar o liderar el cuerpo de Cristo como una organización. Y yo de que quisiéramos que fuera una empresa y que diera no solamente resultados en cuanto a personas y muchas veces hasta resultados cuantitativos. Pero eso no es el reino de Dios.
El reino de Dios es transformación, vidas transformadas que van a transformar familias, van a transformar sociedades, van a transformar comunidades, y ese es el proceso. Entonces, por eso el discipulado no tiene tiempo. O sea, podemos tener nuestros programas, nuestros estudios, podemos tener el ABC, la escuela de... Pero no porque ya gradué al hermano, le entregué el certificado, ya pasó a escuela de teología bíblica, ya, lo solté. No es así. Porque yo tengo que vertir mi vida. Y a veces vertir mi vida en otros, como a veces es cuando yo estoy sembrando, a veces no todas las plantas dan fruto. Yo podría hablar de muchos que he discipulado, que dan fruto, otros que no dieron fruto, otros que por muchos años dije, no, esta matica se perdió. Y Después Dios lo tocó de una forma y Él recuerda tantas cosas que uno discipulaba y enseñaba y ahorita, wow, está liderando. Entonces, porque eso no nos corresponde a nosotros. Le corresponde al Señor, pero es importante que nosotros podamos diferenciar el liderazgo que nos está marcando el mundo, o la forma en que el mundo lidera, que no tiene nada que ver con el reino de Dios, y la forma en que nosotros estamos llamados a liderar. Amén. Gracias. Tremenda clase, ¿no? Tremenda clase. Yo creo que hay mucho por digerir. Vamos a sacar espacio entonces de preguntas. La pregunta es: ¿con qué se queda usted en esta tarde? ¿Quién empieza? De a uno. Procesando. Escuchamos, no juzgamos, ¿no? A mí me pareció muy interesante las etapas en cuanto a la paternidad como padre, y de dirigir, guiar, apoyar y delegar. Eso me quedó muchísimo.